Gente, ¿cómo vamos? Bienvenidos a un nuevo video de YouTube, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast, sea donde sea que me estén viendo, me estén escuchando. Hoy estamos en el capítulo 6 o 7, no me acuerdo muy bien, pero hoy vamos a hablar de los miedos. Vamos a hablar de que te puede estar ganando el miedo y no te estás dando cuenta. Podés estar decidiendo bajo el miedo y no te estás dando cuenta. Y hoy vamos a hablar de cómo eliminarlo, de cómo identificarlo y cómo eliminarlo. Al final, siempre eliminar un miedo va a ser crecimiento y miedo no es necesariamente estar en ese estado de miedo. Vos podés tener un miedo muy arraigado en tus creencias, podés tener un miedo muy arraigado en tu subconsciente y operas todos los días con ese miedo sin darte cuenta. O sea, ese miedo ya forma parte de tu identidad y el hecho de eliminarlo te va a hacer crecer muchísimo. Por ejemplo, vos tenés que entender, yo me subí una reflexión de esto el otro día, si no me siguen en Instagram, les recomiendo que me sigan, Andrés Caminos-bajo, me suelo subir reflexiones y este tipo de cosas que les aportan muchísimo valor y te puede cambiar el día literalmente. El otro día subí una historia, una reflexión donde decía que tus juicios impiden tu alegría y eh, tus expectativas provocan tu infelicidad. Después vamos a hablar de las expectativas en otro video, pero tus juicios impiden tu alegría. ¿Por qué? Vos ponete a pensar que vos tenés juicios sobre vos mismo y tenés juicios sobre la gente. Y tenés juicios sobre lo que está bien, entre comillas, sobre lo que está mal, entre comillas. Todo eso es un juicio. No existe una verdad absoluta. Existe tu juicio, tu opinión. Y vos tenés tus opiniones sobre todo, tus juicios sobre todo, sobre los demás, sobre vos mismo, sobre el mundo, sobre todo. Y de tus juicios vienen tus miedos. Tus juicios provocan tus miedos. Por ejemplo, si vos sos una persona que tiene miedo a la crítica, tiene miedo al que dirán, no hace nada sin pensar en eso primero, no sube lo que le gustaría subir a sus redes, no es él mismo, no es transparente en sus redes, se siente inseguro al hablar en público, se siente inseguro al decir algo al frente de las demás personas, se siente inseguro en decir, en hablar, en ser el mismo sin pensar tanto en lo que van a decir el otro, eso es miedo a la crítica. Y el 99% de la gente vive con miedo a la crítica sin ser consciente de que lo tiene, como digo, ya forma parte de su identidad por completo. No se frenan a pensar, ¿subo esto o no lo subo? Directamente saben que no lo suben porque tienen el miedo a la crítica muy arraigado y es como, no, ¿cómo voy a subir eso? No, ¿cómo lo voy a hablar a la cámara? No, ¿cómo voy a sacar mi canción? No, ¿cómo? Mucha gente deja de cumplir sus sueños por los miedos y esto es lo importante, esto es lo que quiero hablar. Vos frenate a pensar la cantidad de gente que cuando vos sos chiquito, o sea, cuando somos chiquitos nosotros nos creemos capaces de cualquier cosa, nos creemos capaces de comernos el mundo. Nos gusta la música, nos creemos capaces de ser cantantes. Nos gusta el fútbol, nos creemos capaces de ser futbolistas. Nos gustan los videojuegos, nos creemos capaces de ser profesionales en eso. Nos gusta cualquier cosa y vos ya tenés ese sueño, tenés esa confianza en vos mismo, esa inocencia, esa fantasía de que eso lo puedes hacer realidad. Cuando somos chiquitos, nos creemos capaces de cualquier cosa. Y después empezamos a ir al colegio, empezamos a tener contacto con profesores, con amigos, escuchamos lo que dicen la tele, nuestros padres nos dicen cosas y nosotros, al ya ser más conscientes, empezamos a creer en lo que nos dicen nuestros padres, empezamos a copiarle a nuestros padres, los imitamos, entonces vos cuando sos muy chiquito tenés esa inocencia y te crees capaz de comerte el mundo y después la misma gente, la misma sociedad, el mundo como tal te arrebata esa fe. Te arrebata esa fe y formaste juicios que ahora te impiden cumplir tus sueños. Por ejemplo, vos querías ser youtuber y se te pasó la vida, tenés 30 años, nunca te animaste, ¿por qué? Por el miedo a la crítica. O querías ser cantante, nunca te animaste a sacar tu primer tema, nunca te animaste a ponerlo todo en la mesa, no porque no tengas ganas, sino porque te preocupaba más lo que iba a decir alguien que lo que vos realmente querías. Así como está el miedo a la crítica, está el miedo al fracaso, está el miedo a arriesgarlo todo porque si sale mal, ¿qué van a decir el resto? Ahí también se mezcla un poco el miedo al fracaso con el miedo a la crítica. El miedo es a arriesgar, el miedo a darlo todo, el miedo a trabajar todos los días sin ver un resultado,
y quererlo seguro, eso es miedo al fracaso. Los miedos más comunes son el miedo a la crítica, el miedo a la pobreza, que el miedo a la pobreza es básicamente no querer invertir tu dinero, no querer soltar tu dinero, no querer hacer ese gasto que sabes que te va a hacer sentir bien, no querés soltar porque tenés miedo a quedarte sin. Como lo dice el nombre, es miedo a la pobreza, este miedo lo tiene todo el mundo, lo tiene casi todo el mundo, que forma parte del 99%, lo tiene muy arraigado, es como todo el tiempo piensa eh, en que si gasta de más se va a quedar sin, es una creencia muy arraigada que tienen, salvo que tengan mucha abundancia económica, es algo con lo que convive la mayoría de personas, el miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, el miedo al fracaso, el miedo a la muerte. Hay muchos tipos de miedos que son con los que te ataca el diablo, que el diablo al final lo puedes ver como la energía negativa, perdón, la energía negativa del mundo. Es como puedes ver a Dios como esa energía positiva, puedes ver al diablo como esa energía negativa. Y el diablo te ataca a través de tus miedos. Entonces, vos tenés que identificar qué miedo estás teniendo y cómo están afectando, cómo están impidiendo que vos seas quien querés ser, que vos cumplas eso que querés cumplir. O sea, ¿a cuántos de nosotros hemos tenido esos sueños, esas fantasías de ser reconocidos, de ser famosos, de abundancia económica, de ser conocidos en las redes? Puede ser tu caso, que hayas querido ser youtuber, cantante, lo que sea, y nunca lo hiciste por miedo a la crítica. O te cuesta hacerlo por miedo a la crítica. O pensás en subir algo, pero te frena el que dirán. Y así con innumerables cosas, o tenés miedo a invertir en algo que sabes que te va a hacer crecer, eso es miedo a la pobreza, ¿me entendés? A mí me llega gente que es como, ¿cuánto te sale tu mentoría? 3 meses, $1000, y les parece caro y no quieren soltar ese dinero. Eso no es más que miedo a la pobreza porque ¿cómo va a ser caro pagar $1000 para aprender, para cambiar tu persona, crear la persona y crear el negocio que te puede generar hasta más de 10.000, 20.000 por mes? No tiene sentido que sea caro. Pero tienen tan arraigado el miedo a la pobreza que le decís $1000 y se asustan. Entonces, hay muchos miedos que a vos te están frenando de conseguir lo que vos querés conseguir, de convertirte en la persona que querés ser. Miedo a la crítica, miedo a la pobreza y miedo al fracaso son los tres más comunes. Miedo al fracaso es como si yo tuviera miedo de estar grabando este video porque ¿qué pasa si fracaso? Van a quedar todos mis videos subidos, van a ver que nunca progresé, van a ver que me estanqué, que dejé de subir videos, jaja, se van a reír de mí, van a decir este fracaso. Eso es miedo al fracaso. Mucha gente no hace cosas porque ¿qué pasa si sale mal? ¿Qué pasa si invierto toda esta plata y sale mal? ¿Qué pasa si invierto todo este tiempo y sale mal? ¿Qué pasa si dejo mi trabajo y sale mal? ¿Qué pasa si me voy a otro país y sale mal? Todo el tiempo el miedo al fracaso, el miedo al fracaso, el miedo al fracaso. Se ve repetidas veces esto, o sea, no es solamente el hecho de emprender. Hasta gente que estudia tiene miedo al fracaso constantemente. Todo el mundo tiene ese miedo al fracaso en diferentes áreas de su vida. Entonces, tenés que convertirte en una persona sin miedos, tenés que eliminarlos. Cualquier persona que logró un gran éxito en esta vida tiene algo en común y es que eliminó miedos. Eliminó miedos por completo para llegar a donde está. No hace falta ser influencer para decir no tengo miedo a la crítica. Hay gente que no necesariamente sube contenido a las redes, pero no les importa en lo absoluto lo que van a decir su familia, su entorno, sus amigos. No les importa, pierden ese miedo a la crítica. No se trata solamente de subir contenido a las redes. Se trata de perder el miedo, que te deje de importar lo que va a decir el otro. Porque vos ponlo de esta forma. Todas las personas que están en tu entorno ahora, todas las personas que vos conoces que te preocupa su opinión son temporales. Todas. No existe una sola persona que realmente afecte lo que pueda pensar de verdad, de verdad. O sea, si vos le querés dar peso a la opinión de una persona es una cosa, me importa qué va a opinar X. Pero una cosa es me importa qué va a opinar esta persona en específico y otra cosa es tener ese miedo a no hacerlo porque, uy, ¿qué irán a opinar, no? Entonces, tenés que saber que todas las personas son pasajeras. Ese amigo que se te va a reír, va a llegar un día que no van a hablar nunca más en la vida. Va a llegar un día que no va a ser más parte de tu vida y no te vas a dar ni cuenta. Ese familiar que el primer día se te va a reír, a las 2 semanas ya se olvidó de lo que estás haciendo. Esa gente que va a hablar cuando subas tu primer video, cuando emprendas tu primer negocio, cuando esa gente que va a hablar lo mismo, van a pasar un par de meses y ya se va a haber olvidado de vos.
La gente tiene cosas más importantes que hacer que hablar de vos y de que preocuparse por lo que vos haces. Entonces el miedo a la crítica es el más común, pero al mismo tiempo es el más idiota. Porque, por ejemplo, vos querés grabarte hablando en la calle. Yo muchas veces me grabo hablando en la calle. Y es como, ok, te querés grabar hablándote en la calle, pero, pero te da miedo el que dirán. Esa persona que te mira en la calle y dice, uy, este está loco, hermano, a los 20 minutos que te vio, se olvidó por completo. Nunca más en su vida se va a acordar que te vio hablando por la calle. Y así con la persona que ve tu video y se ríe, y así con la persona que ve que empezás en las redes y se ríe, y así como el familiar o el amigo que ve que empezás a emprender y se ríe, así como las personas que ven que dejas tu trabajo y hablan de vos. El miedo a la crítica es el más común, pero es el más idiota, porque a nadie le importás tanto, a nadie. Entonces, tenés que eliminar ese miedo para poder romper barreras y conseguir tus sueños. Tenés que eliminar el miedo al fracaso porque no tenés nada que perder. Date cuenta, hermano, que no tenés nada que perder. El peor escenario es volver a donde estás, que es algo que ya conoces. ¿Me entendés? Es como, no. A mí hay alumnos que tienen miedo de mudarse solos porque qué pasa si el negocio va mal y después me tengo que volver, no me puedo parar el alquiler. Hermano, no tenés nada que perder. El peor caso es un escenario que ya conoces. Tu peor escenario es la normalidad del resto de personas. Entonces, no tenés nada que perder, hermano. Arriesgá. Solamente tenés que tener fe de que si vos das tu 200% todos los días, te va a pasar exactamente lo que te tenga que pasar para llegar a donde querés llegar. Tenés que saber eso. Tenés que eliminar el miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque cuando vos estás alineado, hermano, cuando vos pensás, hablas y accionás en la misma dirección, cuando vos estás del lado de Dios, cuando vos dejás de influenciarte por malas personas que operan mal, y demás, o sea, cuando vos realmente estás alineado y empezás a accionar del lado correcto, todo te va a llegar, pero no cuando vos quieras, cuando te tenga que llegar. Y ese es el error de la gente que le pone expectativas, que le pone una fecha límite, que le pone prisa, que se siente carente. Cuando vos estás alineado y estás dando tu 200% todos los días, te va a llegar en el momento perfecto, porque Dios te está viendo y te lo va a dar en el momento perfecto, en el momento que seas merecedor y en el momento que estés preparado. Si vos ahora querés $20.000 en la cuenta y todavía Dios no te los pone, es porque todavía no estás preparado para ese dinero, porque te destruiría más de lo que te ayudaría, te haría relajarte más de lo que te potenciaría. Entonces tenés que desarrollar esa persona apta de recibir ese dinero. Tenés que dar tu 200% todos los días y eso te va a llegar en el momento perfecto. Entonces tenés que eliminar el miedo al fracaso. ¿Cuántos emprendedores de super éxito te cuentan que se quebraron? Que después de un mes bueno les fue todo para la mierda. Que se fueron a vivir solos y se tuvieron que volver a lo de los padres. ¿Cuántos emprendedores de éxito tienen historias similares? Cualquier persona emprende, le va mal, se tiene que volver de sus padres, pum, se deprime, se busca un trabajo de vuelta. Pero las personas que siguen y siguen y siguen y siguen y consiguen ese éxito tan masivo es porque entienden que les va a llegar cuando les tenga que llegar y les va a pasar en el camino todo lo que les tenga que pasar es parte de conseguir ese éxito. Si a vos se te funde el negocio y te tenés que volver de tus padres, es parte de tu camino para que consigas ese éxito, no es algo malo. Entonces, no tiene sentido el miedo al fracaso porque el fracaso no es opción. Cuando vos tenés un mindset de que el fracaso no es una opción, desaparece el miedo al fracaso. Yo no registro como una opción en mi cabeza que a mi marca personal le vaya mal, que algún día mi marca personal desaparezca. Yo tengo la certeza de que mis videos un día van a llegar a cientos de miles de personas. Yo tengo la certeza y la fe y doy mi 200% todos los días para eso. No está en mi control cuándo, no está en mi control cómo, y sé que todo lo que me pase es lo que me tiene que pasar para llegar ahí. No registro un plan B, no registro un fracaso, no es opción en mi cabeza. Tenés que eliminar el miedo al fracaso porque no tiene sentido. Vos solamente tenés que pensar en las cosas que querés que pasen. Entonces pensar en el fracaso no tiene sentido. Todo lo que te pasa se vuelve parte de tu camino. Entonces, ya te expliqué cómo y por qué eliminar el miedo a la crítica. Ya te expliqué cómo y por qué eliminar el miedo al fracaso. Tenés que accionar, tenés que cambiar tu vida, tenés que ser un hombre, o aunque seas una mujer que estás viendo esto, tenés que ser una mujer de verdad
y empezar a accionar y dejarte de excusas, dejarte de excusas, dejarte de miedo sin sentido y empezar a cambiar tu vida. Eliminas el miedo a la crítica. Cualquier persona de super éxito que conoces, solamente por el simple hecho de que vos la conozcas, ahí te das cuenta que eliminó el miedo a la crítica. Cualquier estrella de cualquier rubro, cualquier famoso, cualquier multimillonario, por más que no sea influencer, como te digo, tomó muchas decisiones en su vida sin importarle lo que diga el resto. Entonces, cualquier persona de éxito que vos conozcas, eliminó el miedo a la crítica. Cualquier persona de éxito que vos conozcas, conseguida por él mismo, que nadie le haya regalado nada, cualquier persona de éxito que vos conozcas, perdió el miedo al fracaso. Y el miedo a la pobreza, acá entra el miedo a la pobreza. El miedo a la pobreza te puede entrar incluso teniendo mucho dinero y es un miedo que te frena. Este miedo no te frena. Vos podés conseguir éxito teniendo un miedo a la pobreza, haciendo, solamente invirtiendo en mentorías, etcétera, etcétera, pero o sea, sí y no. O sea, hay gente que tiene mucha plata que consiguió ese éxito, entre comillas, que no es éxito si no te sentís pleno. Entonces, es un éxito entre comillas, porque puede haber generado mucho dinero, pero no se siente pleno, tiene el miedo a la pobreza arraigado. Y yo creo que si tenés mucho dinero y tenés miedo a la pobreza es incluso más autodestructivo que si no tenés nada. Porque si no tenés nada, no tenés nada que perder. Y estás acostumbrado a vaciar la cuenta y vaciar la cuenta y vaciar la cuenta y ¡pum! Despegás y salís adelante y ya tenés ese mindset. Entonces, es mucho más sencillo eliminar el miedo a la pobreza cuando no tenés nada. Porque hermano, ya sabes lo que es tener la cuenta vacía. Ya sabes que salís adelante. Ya sabes que no va a pasar nada tan malo. Que tenés que arriesgar, que tenés que invertir. Que no vas a llegar a donde querés llegar viendo videitos de YouTube y nada más. Tenés que poner la plata en la mesa. Cuando vos entrás a una mentoría, cuando vos invertís en tu negocio, cuando vos pones la plata en la mesa, ahí empieza el juego. Antes es simplemente un calentamiento, hermano. A la gente le falta compromiso y por eso es que yo no saco cursos gratuitos y por eso es que los cursos gratuitos no son tan efectivos, porque la gente no se compromete con lo gratis. Hermano, la gente se compromete, la gente pone su atención donde pone su dinero. Entonces, cuando pones la plata en la mesa, cuando pones los $1000 para la mentoría, $2000 para la mentoría, ahí sí pusiste, ahí sí tenés tu atención ahí sí vas a poner todo el trabajo y todo el enfoque y toda la energía porque sabes que la pusiste. La gente pone su atención donde pone su dinero. Por eso vos ahora que no invertiste en nada, no invertiste en tu negocio, no invertiste en mentorías, no invertiste en nada, estás calentando, hermano, para empezar a ganar de verdad, para empezar a progresar de verdad, ya sea una mentoría, ya sea tu emprendimiento, un local, lo que quieras, pero tenés que poner la plata en la mesa porque antes de eso no estás comprometido de verdad con lo que estás haciendo. No te das cuenta, pero es así. Entonces, eliminar el miedo a la pobreza es muy importante. También porque es un miedo que no te deja ser feliz. A esto iba, que si vos tenés mucho dinero y tenés miedo a la pobreza, es autodestructivo porque no te deja ser feliz. No te deja disfrutar ese dinero. ¿Por qué? ¿Por qué ves a gente que se gasta su dinero en cosas que las hace sentir bien, como por ejemplo experiencias, como por ejemplo yo? El dinero que hice, hermano, le regalé un auto a mi papá, eh, le di muchas veces plata para muchas cosas a mi mamá, iPhone para mi mamá, para mi hermana, ahora que soy en el cumpleaños de mi papá, también experiencias para ellos, viajes para ellos, ¿me entendés? Le regalé un viaje a mi novia, ahora estoy en un hotel 5 estrellas, cada vez que voy para algún lado me invierto en sentirme bien, en mi experiencia. Yo uso el dinero sin problema, hermano. No tengo miedo a la pobreza porque yo sé que va a volver. Y el miedo a la pobreza es el miedo a que no vuelva. Porque gente como yo usa el dinero tan tranquila y gente que tiene mucho dinero, que tiene el mismo dinero o más, no se anima a usarlo y no, porque tengo que meterlo en un departamento y tengo que asegurarme que me entren $500 por mes. Hermano, ¿qué mierda estás haciendo? ¿Me entendés? Estás cagado de miedo. No es un hay una línea, hay una fina línea entre hacer una buena inversión y estar cagado de miedo. ¿Me entendés? Entonces, tenés que identificar qué miedos te están atacando a vos, qué miedos te están impidiendo avanzar. Ya te dije los tres más comunes, que seguramente tenés en algún grado, tenés los tres. En algún grado. O si no tenés uno, tenés el otro. Si no tenés el otro, tenés el otro. Pero hermano, tenés que eliminar estos miedos, miedo a la pobreza, miedo al fracaso, miedo a la crítica, y vas a poder conseguir lo que vos quieras.
te vas a convertir en otra persona, en una persona libre, en una persona que se siente exitosa, que aunque todavía no tenga el resultado, te sentís exitoso. Cuando no te animabas a hablar en la calle, a grabarte en la calle y ahora te grabas, te sentís exitoso, aunque todavía no te vean esas personas. Cuando vos invertís en la mentoría y estás poniéndote el trabajo todos los días, te sentís exitoso, aunque todavía no veas el fruto. Y así con todo, hermano, se trata de sentirse bien y vas a traer a tu vida todo lo que querés. Entonces, elimina esos putos miedos, ponete a accionar y cambia tu vida. Nos vemos en el próximo video, nos vemos en el próximo episodio del podcast. Les mando un abrazo. Chau.